Imaginemos por un momento una biblioteca perfecta. Una que roza la ciencia ficción casi. Exacto, una infraestructura mágica donde cada libro que alguien busca aparece al instante. Y además, los estantes son a prueba de incendios, a prueba de inundaciones. Y lo más sorprendente es que cuando la colección empieza a crecer, Los pasillos se expanden por sí solos. justo en el momento exacto en que se necesita más espacio. Tal cual, nadie tiene que derribar paredes ni construir anexos. El espacio simplemente, digamos que se adapta a la demanda de forma orgánica. Y esa es la filosofía que impulsa el núcleo de la infraestructura hiperconvergente moderna. O HCI, que es precisamente el tema central de nuestro análisis a fondo de hoy. Así es, porque nuestra misión en esta inmersión es desglosar cómo la arquitectura de almacenamiento ha evolucionado para volverse más inteligente Más independiente. y, sobre todo, increíblemente proactiva a la hora de prevenir desastres. Y para quienes nos escuchan hoy, quiero asegurarles que vamos a evitar toda esa jerga técnica innecesaria. Totalmente. Nada de leer manuales de texto aquí. Exacto. Nos vamos a enfocar en los momentos reveladores. En entender no solo qué está cambiando en el almacenamiento, sino por qué es tan crucial en el mundo real. Porque este es un cambio de paradigma masivo. Bien, pues vamos a desempacar esto desde los cimientos. Me parece perfecto. ¿Por dónde empezamos? Pues para mantener todo funcionando sin interrupciones, la configuración mínima absoluta es de 3 servidores. 3 hosts para tolerar un fallo, claro. Ajá. Pero si se busca alta disponibilidad real para tolerar 2 o más fallos, la mejor práctica hoy en día exige al menos 4 hosts. Y la red también ha cambiado muchísimo. Uf, muchísimo. El estándar actual dicta conexiones de 25 gigabits. Dejando atrás ese mínimo histórico de 10. Sí, ya 10 se queda corto. Además, hay reglas innegociables. Mantener el tráfico aislado en su propia VLAN, usar puertos dedicados y habilitar los Jumbo Frames. Paquetes de red más grandes, para aligerar la carga de los procesadores. Exacto. Pero lo fascinante aquí es cómo esta red de alta velocidad permite rediseñar la forma en que los servidores organizan la información. Totalmente. Y para entender eso hay que contrastar las arquitecturas. Fíjate que históricamente dependíamos de la arquitectura de almacenamiento original. La que conocemos como OSA. Esa misma. Y para visualizarlo, pensemos en una cocina comercial de 2 niveles. A ver cómo es eso. Bueno, tienes un área de preparación rápida justo frente al chef. ¿Qué sería la capa de caché? Exacto. Esa capa usa almacenamiento flash para absorber las escrituras inmediatas. Y luego al fondo tienes la despensa general. La capa de capacidad. Así es. Que puede ser flash o incluso discos tradicionales de platos. El problema ahí es que el sistema tiene que mover constantemente datos de la preparación a la despensa. Claro, y eso genera cuellos de botella. Pero la arquitectura Express, o ESA, cambia todo esto por completo. Es un diseño de un solo nivel. Siguiendo con la analogía, es una cocina de concepto abierto, donde todo está al alcance instantáneo. O sea, desaparece la despensa al fondo. Desaparece. Todo esto gracias a dispositivos NVMe súper rápidos. Todos los discos forman un único grupo de almacenamiento masivo. Un storage pool súper eficiente. Exacto. Sin capas de caché dedicadas, no hay que vaciar datos hacia discos más lentos. Y eso nos da un rendimiento sostenido increíble. Pero esto me lleva a un escenario del mundo real que es un dolor de cabeza clásico. A ver, dime. ¿Qué pasa si un centro de datos tiene demasiada capacidad de cómputo, pero se quedó sin espacio de almacenamiento? O viceversa. Que tengan mucho disco, pero los procesadores estén al tope. Exacto. Es una pesadilla operativa. Bueno, la solución que trae esta nueva arquitectura, esa es el almacenamiento desagregado. Independencia total. Totalmente. Separar el cómputo del almacenamiento permite escalar de forma granular. Si necesitas más espacio, agregas nodos de solo almacenamiento. Así de simple. Además, aíslas el tráfico por seguridad e incluso, fíjate, le puedes dar nueva vida a hardware más antiguo que solo consuma ese almacenamiento. Es brillante. Y hablando de protección, ¿cómo manejamos la protección a gran escala? A nivel de sitio completo. Ahí entramos al territorio de los clústeres extendidos. Los Stretched Clusters. Exacto. Estos clústeres se extienden geográficamente. Actúan como un espejo perfecto de los datos en otra ubicación física. ¿Un reflejo en tiempo real? Sí, y esto mejora drásticamente 2 métricas corporativas vitales:
el objetivo de punto de recuperación y el tiempo de recuperación. El famoso RPO y RTO. Así es. Ante un desastre masivo, la pérdida de datos en tránsito es prácticamente cero, y los sistemas arrancan en el sitio secundario en cuestión de minutos. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. ¿Aún más? Sí, porque proveer el bloque crudo es una cosa, pero el salto que hemos dado en los servicios de archivos es masivo. Ah, los file services, claro. Pasamos de un límite histórico de apenas 100 recursos compartidos de archivos a 500 por clúster. Un aumento de escala monumental. Sí, aunque hay que aclarar que se requieren mínimo 10 hosts y 50 shares por host para alcanzar ese nivel sin degradar la red. Pero la aplicación práctica de esto es vital. ¿Por qué dirías que es tan crucial hoy en día? Porque es fundamental para aplicaciones nativas de la nube y para consolidar inmensos directorios de usuarios. Ya no es solo guardar un documento de texto. Para nada. Se integra perfectamente con encripción de datos en tránsito y permite manejar snapshots granulares. Y esto me recuerda a un detalle crucial que solía causar dolores de cabeza enormes en la administración. ¿Ah, sí? ¿El tema de las políticas de almacenamiento? Exacto, las SPBM, porque los recursos compartidos de archivos existen como objetos en el almacenamiento. Pero no usan las mismas políticas predeterminadas que las máquinas virtuales normales. Y la gente asumía que sí. Ese era el momento de confusión total. La gran ventaja ahora es que el sistema genera alertas de salud proactivas. Si hay una discrepancia en esas políticas, te avisa de inmediato. Y no solo eso, también alerta si hay problemas de red, como la falta de aprendizaje de direcciones MAC. O si el modo promiscuo no está habilitado correctamente en el switch virtual. Exactamente. Es un nivel de autodiagnóstico genial. Y hablando de autodiagnóstico, a mí me maravilla cómo el sistema ahora puede predecir sus propios fallos de hardware. Esto plantea una pregunta importante, fíjate. ¿Cuál? ¿Cómo puede un disco leer el futuro y saber qué va a fallar? Suena a magia. Pero es pura inteligencia de hardware. Entra en juego la función de manejo de discos degradados o DDH y la tecnología SMART. Y el nivel de precisión matemática para esto es asombroso. Es milimétrico. El sistema rastrea la latencia de lectura y escritura de los dispositivos NVMe cada 180 segundos. Cada 3 minutos exactos. Así es. Y si esa latencia supera el umbral crítico de 100 microsegundos, 100 microsegundos es nada. es una eternidad para un NVMe. Si supera ese umbral en 4 de las últimas 6 comprobaciones, el sistema entra en acción. O sea, en lugar de esperar a que el disco muera y perder todo, el sistema evacúa proactivamente los datos a una zona segura. Y desmonta el disco defectuoso aislándolo por completo. Es una acción de rescate automática, pero aquí creo que tenemos que dar una advertencia muy seria. Sí, cuidado con jugar a ser científicos locos con esto. Exacto. Estos umbrales predeterminados de 100 microsegundos y 180 segundos nunca deben cambiarse, Bajo ninguna circunstancia, sin supervisión directa de ingeniería. porque si los alteras creyendo que vas a optimizar algo, podrías provocar una pérdida masiva de datos. Totalmente. Si hay dudas, siempre hay que investigar los registros directamente. Los famosos vbod.log y vmkernel.log. Esa es la caja negra del sistema. Ahí está la verdad de por qué un disco fue aislado. Bueno, y el progreso a veces significa hacer limpieza de primavera y dejar cosas atrás. Hay funciones que ya cumplieron su ciclo. Sí. De hecho, en esta versión se eliminan o se deprecian 2 componentes clásicos, El Storage DRS que se usaba para el balanceo de carga inicial. y el Storage I/O Control para reservas y límites. Al actualizar, estas funciones se desactivan permanentemente. Porque con la arquitectura esa y la velocidad del NVMe, intentar microgestionar el tráfico con herramientas viejas solo estorba. Exacto, la red se balancea sola de forma natural. Y otro cambio estructural enorme es el nuevo estándar de bloques de 4K. Dejando atrás la emulación de 512 bytes. Para visualizarlo es como si antes usáramos cientos de cajas de mudanza pequeñitas. Y ahora usamos contenedores de carga grandes. Exacto. Es muchísimo más eficiente mover datos así. Pero claro, solo funciona si tienes el camión adecuado. Y ese camión son los dispositivos SSD y NVMe modernos. Los discos tradicionales de platos siguen emulando el formato antiguo. Y para cerrar estos temas técnicos más pesados, hay una función largamente esperada.
Ah, sí, el comando unmap para NFS versión 3. Cuéntanos de eso porque visualmente es muy interesante. Mira, cuando un sistema operativo borra datos en un disco de aprovisionamiento fino o thin previsioned, el almacenamiento físico subyacente normalmente no se entera. Se queda reservando ese espacio fantasma. Exacto, pero ahora un map actúa como un mensajero. A través del driver de NFS3 y VAINs. Así es, le dice al almacenamiento físico, oye, ya vaciamos esta habitación, puedes recuperar este espacio, Y se recupera la capacidad de forma dinámica. optimizando todo el espacio libre real. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué significa todo esto realmente? Es una transformación profunda, El almacenamiento dejó de ser un simple cajón digital pasivo. un repositorio muerto. Exacto. Ahora es un ecosistema predictivo completamente independiente y altamente dinámico. Y si conectamos esto con el panorama general, la infraestructura de TI moderna ya no se trata de apagar incendios. Ya no hay que correr a las 3 de la mañana a cambiar un disco. Para nada. Hablamos de arquitecturas autónomas que resuelven los problemas microsegundos antes de que los humanos nos demos cuenta de que siquiera existen. Es alucinante. Y esto, la verdad, nos deja con un pensamiento bastante provocador para analizar a futuro. A ver, ¿qué tienes en mente? Pues si esta infraestructura ya es lo suficientemente inteligente como para analizar microsegundos de latencia y evacuar datos sola, Ajá. ¿qué pasará cuando estos sistemas comiencen a usar inteligencia artificial profunda? Para predecir más allá del hardware. Exacto. No solo para saber cuándo va a fallar una pieza física, sino para predecir qué datos específicos va a necesitar el negocio mañana. Y precargarlos en la memoria ultra rápida antes de que un humano siquiera abra la aplicación. ¿Tal cual? Podríamos estar a un paso de sistemas que entiendan las operaciones comerciales y nuestros propios datos mejor que nosotros mismos. Es un escenario fascinante y un poco intimidante también. Sin duda. Material de sobra para seguir analizando. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en este análisis a fondo. Ha sido un placer. Hasta la próxima.